Ya, ahí. Ya, entonces, como les decía, vamos a ver las gráficas de control, la X, la R y la P. Entonces, vamos con el primer problema. El primero es sobre la gráfica de P. Entonces me dice, una compañía de seguros quiere diseñar una gráfica de control para vigilar si las formas de cobro de los seguros se llenan de manera correcta. La compañía quiere usar la gráfica para saber si las mejoras en el diseño de la forma son efectivas. Para iniciar el proceso, la empresa recopila la información sobre el número de formas llenadas de manera incorrecta durante los últimos 15 días. Sacan la tabla en los últimos 15 días y los que tienen errores. La compañía de seguros procesa miles de estas formas al día y debido al alto costo de inspeccionar cada forma, solo se recopila una pequeña muestra representativa cada día. Entonces acá están los 15 días y se toma una muestra de 100 cada día y esta es la cantidad de errores de esa muestra. Y a partir de estos datos tenemos que hacer el gráfico P. Entonces el gráfico P lo que sirve para determinar en el fondo si existe una desviación importante en el valor verdadero de P. Y P en el fondo es la proporción de artículos defectuosos. Entonces acá tenemos los artículos defectuosos y tenemos que sacar en el fondo la proporción para poder hacer la gráfica. Entonces nos pide con un intervalo del 95%. Siguiendo al... Y acá está el enunciado. Y vamos a necesitar estos datos para poder determinar los límites. Entonces tenemos que determinar el límite superior y el límite inferior. Y para eso necesitamos sacar estos datos. Entonces, como nos decía en el enunciado, en primer lugar tiene 95% de confianza. Y eso es un Z de 1,96. Entonces, el Z de 1,96. También, si es que no le dan el Z al enunciado, igual lo pueden sacar a partir del intervalo de confianza. Y la fórmula en Excel sería la distribución normal y sacar la inversa. Porque tenemos el porcentaje, que es 95, 0,95, y queremos del Z. Entonces, también así se podría sacar el... Ah, no es 0,95, me confundí. Acá el intervalo de confianza. Entonces, no sé si se acuerdan que el intervalo de confianza se saca el Z del 1 menos alfa partido en 2. Entonces, el alfa es 5%, porque si queremos un intervalo de confianza de 95%, el nivel de significancia es el 5%. Entonces hacemos... Uy, hacemos 1 menos alfa medios. Entonces, el Z de 1 menos alfa, que es 0,05, dividido en 2. Entonces ahí nos da el 1,96. Entonces si es que no les dan el 1,96, lo pueden sacar de esa forma a partir del intervalo de confianza, del 95%. Entonces ahora nos piden el valor tenemos que sacar la proporción de defectuosos, porque a nosotros nos dan el número de defectuosos. Entonces la proporción va a ser simplemente el número sobre el total, que la muestra en este caso es de 100. Entonces así tiramos para abajo, ¿no? Y el P es también la proporción de defectuosos, pero del total. Entonces sacamos el total de las formas, de los errores, de todas las muestras, y el total del tamaño de la muestra. Entonces el P va a ser la cantidad de errores sobre la cantidad total. Y me da ese porcentaje. Entonces, ese va a ser siempre el mismo. Esto de escribirlo así es para después por términos de gráfico. Entonces lo vamos a fijar para tirarlo para abajo. O lo copian y lo pegan. Pero es siempre el mismo P. Es el valor de P. Bueno, lo vamos a escribir acá igual. Entonces, este es el valor de P. Y esto de escribirlo acá es simplemente por tema para después graficar. Entonces, ahora, en las gráficas P, la media es el P y la desviación es el P por el 1 menos P, el P por
1 menos P partido en el total. Entonces, P por 1 menos P partido en el total. Que no lo puse, pero es 100. Acá. Y la raíz de eso, porque eso sería la varianza. Entonces, esto es las fórmulas que ustedes tienen en el PowerPoint, yo creo, pero en lo que les decía, en la gráfica P, la media es esta, y la desviación es la raíz de P por 1 menos P partido del tamaño de la muestra, que es 100. Entonces, a partir de la media y a partir de la desviación, podemos sacar los límites superiores e inferiores. Entonces, el límite superior va a ser la media más el z por la desviación, y así con el límite inferior. Entonces, tenemos la media más nuestro z por la desviación. Y este es lo mismo, pero con menos. La media menos el z por la desviación, que es lo que uno hace el típico intervalo de confianza y me da 0. Entonces, esto lo vamos a escribir acá solamente para poder graficar. Tiramos para abajo. Y el límite inferior lo mismo. Esperen, si lo hice bien. S menos. Segundo. ¿Por qué me dio 0? Z menos P. O sea, perdón, lo hice al revés. Nada que ver. Oigan, si me equivoco, me dicen no vaya con confianza. Es la media, el P, menos el Z por la desviación. Ah, no lo hice, sí lo hice bien. Decir, si le pones más decimales, se cambia el 0. ¿Cómo? Que tal vez sea como 0,00 algo, entonces ponle más decimales. Ahí está. Ya, ahí sí. Con razón. Había algo extraño. Gracias. Entonces, ahí copiamos y tiramos. No, ¿qué pasó? Ah, tengo que fijar. Este media malo hoy día. Y acá también lo tengo que fijar. Ya, mi cabeza está en otro lado hoy día. Perdón. Entonces, ahí sacamos el límite superior y el inferior como media más z por desviación o media menos z por desviación. Pero acá el límite inferior, siempre cuando sea negativo, hay que ajustarlo y hacerlo 0. Entonces, si es que es negativo, pueden hacer, si quieren automatizarlo, no sé, con el if, con el sí. Si esto es negativo, escribir un 0. Y si no, dejar ese mismo valor. Entonces se ajusta y se pone un 0. Entonces, ahora teniendo estos datos, podemos graficarlo. Entonces, agarramos el valor de la proporción de la P, este y este. Vamos a insertar gráfico recomendado y seleccionamos este gráfico. Entonces ahí podemos ver el verde el límite superior, este el límite inferior que es 0, este el valor de P, y la curva va a ser en el fondo los valores de cada muestra. Entonces, ¿qué se saca a partir de esto? En el gráfico P, lo que les comentaba antes, se usa para determinar si existe o no una desviación importante en el valor verdadero de P, que P es la proporción de artículos defectuosos. Entonces, nos pregunta si es que, o sea, qué comentarios pueden hacer sobre el proceso. ¿Está bajo control o no está bajo control? Entonces, un proceso va a estar bajo control siempre que cada proporción de todas las muestras esté entre los límites de control. O sea, esté entre el verde y el morado. Entonces, en este caso observamos que hay dos muestras que sobrepasan los límites.
Entonces, de eso uno puede concluir que el proceso no estaba bajo control. Entonces, en conclusión, el proceso se encuentra fuera de control porque hay 2 puntos que superan el límite superior. ¿Se entiende el gráfico P? Sí. Bacán. En el fondo lo que necesitan es sacar el P, sacar la desviación, y a partir de esos valores es sacar los límites, como media más menos z por desviación. Y por eso se pusieron estos valores acá y no solamente acá. O sea, estos se repitieron acá para poder hacer el gráfico y que quedara bonito. Eso sería la pregunta 1, donde nos piden el gráfico P y los comentarios. Entonces, vamos ahora a la pregunta 2. Acá nos dice, esa empresa, líderes en la fabricación de resistencias carbon free, desea obtener información sobre el estado actual de su proceso productivo. La característica de calidad es la resistividad de las resistencias, medida en ohms. De acuerdo a las características del componente de fabricación, la tolerancia de la resistencia es más o menos 5% sobre su valor nominal. Debido a que la empresa produce diversos valores de resistencia, se ha determinado tomar las muestras del proceso productivo de la resistencia que tiene mayor salida, que es esta. Se consideran aceptables las resistencias de 1 que estén dentro del rango de tolerancia. Para el control del proceso se tomaron 10 muestras, están las 10, de 4 observaciones cada una. Entonces tenemos una muestra que son 4 observaciones. Y nos piden graficar los gráficos de control de la media y el rango. O sea, la gráfica X y la gráfica R. Y nos pregunta si el proceso está bajo control. Entonces, a partir de estos datos, tenemos que construir las gráficas. Vamos al Excel. Ya, para construir estas gráficas, como más ordenado, lo que yo hago es poner acá en la tabla, sacar los datos y después llenar como estas con los datos que vamos a calcular ahora. Porque lo mismo que antes, esto es como solo para graficar, estos son los datos importantes. Entonces, aquí están copiados los datos. ¿Cuánto sería el n en este caso? Acuérdense que n es la cantidad de observaciones en una muestra. Entonces, el n, ¿cuánto sería? Bueno, acá tenemos la muestra, y cada muestra tiene 4 observaciones. Entonces, el n es 4. Me interrumpen nomás si es que alguien tiene una duda o se pierden algo, ¿ya? Con confianza. Ya, entonces, ahora hay que calcular la media de cada muestra y el rango de cada muestra. Entonces, calculamos la media de cada muestra, que es el promedio. Promedio de la muestra 1. Y así para abajo. Y después, el promedio de los promedios va a ser el valor de x barra. Acá no puedo escribir x barra, pero x barra. Entonces sacamos el promedio de los promedios. Y ese va a ser nuestro x barra. Y lo mismo para el rango. El rango es la diferencia entre el valor más grande y el valor más chico. Entonces, la diferencia entre el valor más grande, el máximo entre estos, menos el valor más chico. Y así para cada una de las muestras. Y igual que antes, en este caso el R va a ser el promedio de los R sub I. Promedio de los R sub I. Entonces se saca el promedio de cada muestra y se promedia, se saca el rango de cada muestra y se promedia. Y esos son nuestros valores de X barra y de R barra. Y acá también vamos a colocar el de R. Después, los valores que corresponden a A2, D4 y D3, esos son datos. Y esos datos vienen a partir de una tabla. Entonces, tenemos esta tabla,
el de 3 y del 4 son estos dos, ¿ya? Este con minúscula no lo pesqué, son estos dos. Y tenemos el A2 y el D2. Entonces, estos valores son constantes que van a depender del número de observaciones que hay en la muestra. Entonces, en este caso tenemos 4 observaciones en la muestra. Y nos vamos al número 4. Entonces, el A es 0,729. Entonces, el A es 0,729. Y los D, el D4 y el D3, vamos a la tabla. El D3, cuando son 4 observaciones, es 0. Y el D4 es 2,282. El D3 era 0. Y este era 2,282. Ya, entonces, ahora ya tenemos los datos. Y con esos datos tenemos que sacar los límites. Entonces tenemos el límite superior y el límite inferior. Entonces, en el caso de la gráfica R, el límite superior y el límite inferior se sacan como estas constantes por el R barra. Entonces, el límite superior va a ser el D4 por el R, y el límite inferior va a ser el D3 por el R. Y el límite, este es como el límite central que en el fondo es el mismo R. Pero pueden escribirlo, pueden que no. O sea, da lo mismo, pueden tomar como, cuando lo grafiquen, acá en el fondo es el valor de R barra. Y ahora la fórmula, en este caso en la gráfica X, es la media más A2 por R. Acá también hay otra fórmula de sacarla, que creo que no voy acá. Acá están las dos. Estas son dos formas equivalentes de sacar los límites en el gráfico X, y depende en fondo de lo que les den. Si les dan el A2, pueden usar directamente de esta forma. O sea, si pueden sacar el A2. Y el A2 lo sacan de la tabla, así que pueden usar directamente. Entonces, el límite superior va a ser la media, que es el X barra, más A2 por el R barra. Y el inferior va a ser con el menos. Entonces va a ser la media menos la 2 por el X barra. O sea, el R barra, perdón. Y ahí tenemos los dos límites. Y bueno, como les comentaba, el límite central es la media, el X barra. Entonces, teniendo eso, tenemos los límites. Entonces, para poder graficarlos, esos los escribimos acá. Entonces, de la media tenemos este. Lo fijamos para tirarlo para abajo. El central tenemos este. Lo fijamos para tirarlo para abajo. Y el inferior tenemos este. Y lo fijamos. Y lo mismo para el rango. El límite superior. El central. Lo fijamos. Y el inferior, que es 0. Entonces, teniendo esto ya podemos ir a graficar. Entonces, lo mismo que antes, seleccionamos los datos, que serían estos. Vamos a insertar, gráficos recomendados, y ahí nos aparece este. Este es el gráfico del hoy. El gráfico X. Y lo mismo para el R. Insertar, datos recomendados, seleccionamos ese y nos queda la gráfica R. No se puede. ¿Se entiende la gráfica? Sí. Entonces, en fondo es simplemente ver cuáles son los datos y aplicar la fórmula para determinar los límites en la correspondiente gráfica. Entonces,
que vemos estos gráficos, ¿qué es lo que nos dicen? El gráfico R, acá en esta gráfica R, podemos observar si la variación del proceso es estable. Entonces, como todos los puntos están dentro de los límites, podemos decir que la variación del proceso es estable. O sea, está bajo control la variación. Y la gráfica X parte, o sea, como que para que uno pueda construir una gráfica X buena, la variación del proceso tiene que ser estable. Entonces, como la variación del proceso es estable, podemos sacar buenas conclusiones de la gráfica X. Entonces, esta es estable, nos vamos a esta, y esta, hay un punto que está como bajo el límite, pero igual súper poco. Pero está fuera de control si hay algún punto fuera de los límites. Pero sin embargo, es solamente un punto el que está bajo el límite. Igual se encuentra bajo control, o sea, se encuentra fuera de control como en estricto rigor. ¿Se entiende? En el fondo, la variación está bajo control, y a partir de que la variación está bajo control, podemos construir la gráfica X y llegar a buenas conclusiones. Y de esta podemos observar que en estricto rigor está fuera de control porque hay un punto fuera de los límites. Eso es lo que nos dicen estas gráficas. ¿Alguna pregunta? Dime. ¿A qué te referís con estable? Que no hay como variaciones que no son como fuera del azar. Como quizá hay alguna variación y que fue justo azar. Quizá, no sé, por un trabajador que no fue a trabajar ese día, entonces quizá quedó la cagada. Pero si no hay azar y hay algún punto afuera, no es estable. Es como que hay un valor como que se fue de lo normal, por así decirlo. Ya entendí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces esa sería la pregunta 2, que nos decían, acá nos decían igual una información de la tolerancia. Eso lo vamos, estas preguntas no incluían lo de la tolerancia, pero ahora creo que en la 3 vamos a ver una sobre tolerancia. Estas eran para explicar nomás la X y la R. Entonces la pregunta 3 me dice, se desea realizar un proceso de control sobre la media y el recorrido del conjunto de datos que aparecen en el siguiente cuadro, que consta de 12 muestras, cada una de tamaño 5. Entonces tenemos 12 muestras y cada una tiene un tamaño de 5. Son 5 observaciones. Nos pide calcular los límites de control del gráfico X y R, lo mismo que antes, usando más o menos 3 desviaciones. O sea, el Z toma el valor de 3, que es lo que se conoce como Six Sigma. Comente si está bajo control el proceso. Y C, el cliente le exige ciertas especificaciones del producto, que son 30 más menos 10. Comente si el sistema es capaz de satisfacer con las especificaciones del cliente. Y la D tiene relación con la C porque es qué porcentaje de la distribución de probabilidad estimada quedan fuera de las especificaciones entregadas en la parte C. Entonces, la A y la B es lo mismo que hicimos ahora. Entonces vamos a solucionar la A y la B. Entonces, si se fijan en la misma plantilla, hay que sacar los gráficos. Entonces, en este caso, el N va a ser 5, porque teníamos 5 observaciones. Entonces, el N es 5. N es 5. Después saquemos la media y el rango. Entonces, la misma idea que antes. Sacar el promedio. Y vamos a tirar para abajo. Y sacamos el promedio de los X sub I. Y el rango, que va a ser la diferencia del máximo entre estos 5 menos el mínimo entre los 5. Lo tiramos para abajo. Y sacamos el promedio de los R sub I. El promedio de todo esto. Entonces, con eso ya tenemos los datos. Entonces, nuestro X barra es este. Y nuestro R barra va a ser el promedio de los R sub I. Y también lo vamos a escribir acá,
que se usa para la fórmula del X barra. Entonces, ahora tenemos que sacar, ahora lo vamos a hacer de la otra forma, que es con esto. Entonces, para esto necesitamos la desviación. Y la desviación en el gráfico X es el R barra partido en el D2. Entonces necesitamos sacar el D2 para poder sacar la desviación. Entonces el D2, nos vamos a la tablita, esto es n igual a 5. El D2 con n igual a 5 es 2,326. Entonces, 2,326. Entonces la desviación en el gráfico X se saca como el R barra, no puse igual, el R barra, igual, bueno, se pone, se me fue como pegado. ¿Cami? Dime. ¿Por qué acá usamos el D2 y no el A2? Son dos formas distintas de sacarla. En el fondo, estas son las dos fórmulas que hay. En la pasada hicimos esta, entonces sacamos el A2. Si quieren, podemos hacer las dos formas en este ejercicio para que vean que da el mismo valor. Y entonces, acá se necesita la 2 y en esta se necesita sigma. Y para el sigma, que es la desviación. Y la desviación es el R barra partido en el D2. Entonces, para sacar la desviación, necesitamos el D2. A ver si ahora se puede. Hoy no sé qué onda. Dije acá. Ahí sí, ya. Entonces la desviación es el R barra partido en el D2. Entonces el límite superior va a ser la media, que es el X, más el Z, que en este caso en el enunciado nos decían que usáramos 3, por la desviación partido en raíz de n. Se nos da 36,29. Entonces, por ejemplo, hagámoslo de otra forma. El A2, si el n es 5, es 0,577. El A2 sería 0,577. Y entonces el límite superior sería el X barra más el A2 por el R barra. Entonces, si se fijan, nos da el mismo valor, usando cualquiera de las dos formas. Se pueden usar las dos, la que le acomoda más. Entonces, después esta, acuérdense que es la misma que la media. Y ahora el inferior es lo mismo, pero con menos. Es esto mismo, pero con un menos. Y nos da 30. Y ahora para la gráfica R es lo mismo que antes. Sacar el D3 y el D4 de la tablita. Acuérdense que son estos dos. Este olvídense. El D3 con 5 es 0 y este es 2,115. ¿Cuál era 0? Este. 2,115. Y bueno, sacamos la desviación, aunque en verdad, o sea, es la misma que acá, pero no se ve nada. Y sacamos los límites, que es el superior es de 4 por R, y el inferior es de 3 por R, y este va a ser el mismo R. Entonces ahí tenemos los límites, entonces simplemente igual que antes, los ponemos acá para poder graficar. Ponemos el de la media, hay que fijarlo, puede tirarlo. El LC, el inferior, y lo mismo para el R. El superior, la media, el R medio, y el inferior, que es 0. Entonces ahora lo mismo que antes, graficamos. Tomamos todos estos, tenemos insertar, gráficos. Ya, acá como que se ve un poco feo porque parte
de 0, pero no sé, pues podríamos quizá editarlo y hacer que parta de 25, por ejemplo, para que no se vea tan feo. Entonces ponen eje vertical, opciones de eje y ahí cambian el nivel. También, no sé, para 25. O sea, quizás se vea un poco más bonito, para que se vea más. Y esa sería la de la media. Y hacemos lo mismo para el del rango. Seleccionamos los valores, insertar gráficos, y tenemos. Entonces, ¿qué observamos? De la gráfica R, la variación está bajo control. Pero en el gráfico X se ve que hay 2 puntos que están fuera de los límites, por lo tanto se concluye que el proceso está fuera de control. Y eso sería como lo de la cálculo de los límites, que fueron los que calculamos recién. Y comente si el proceso está o no en control. No está en control. ¿Por qué? Porque hay 2 puntos que sobrepasan los límites de control en la gráfica X. ¿Se entiende? Esto era lo mismo que la pregunta anterior. Lo que va a cambiar es lo de ahora. ¿Alguna pregunta con eso? Todo bien. Sí, Todo bien. Cami, Dime. ¿Quién dijo Cami? uno más afuera, igual decíamos que está en control. ¿Cómo? ¿Aló? Porque hay 3 puntos fuera de los límites, Pero no sé si soy yo la que tiene mal ¿cierto? internet. ¿Aló? Además soy yo, no sé. Ya, ahí sí te ¿Aló? escucho bien. Ah, Creo, ya, dime. Que o sea, en este tenemos 2 puntos fuera de los límites, Ajá. ¿cierto? Pero si era uno nomás, igual estaba en control o No, con que como haya al uno menos fuera ya uno, no. con que haya al menos uno está fuera de control. Porque Ah, ya. están fuera de los límites. Con que haya cualquier punto que esté fuera de los límites de control, el superior y el inferior, se dice que el proceso está fuera de control. Ah, ya, ya, ya. Que pensé que en el anterior que teníamos uno estaba en control igual. Ah, no, está bajo control, pero como que es justito. O sea, está fuera de control, perdón, pero como justito, onda. Como por poco está bajo control. Ya. Pero está Ya. fuera de control, porque hay un punto fuera. Ujú. Y quizá no me expliqué bien. Pero si hay al menos uno, ya está fuera de control. Ya. Y entonces, la siguiente parte, vamos a leer el enunciado de nuevo. Nos dicen, el cliente no exige ciertas especificaciones, que es 30 más menos 10. Y comente si el sistema es capaz de satisfacer con las especificaciones. O sea, para comentar esto, vamos a responder primero la D, que nos preguntan qué porcentaje de la distribución de probabilidad estimada quedan fuera de las especificaciones entregadas acá, que son 30 más menos 10. Entonces, ¿qué significa más menos 10? Que en el fondo yo voy a aguantar como una tolerancia de 10. Onda, más de 10 o menos de 10, a partir de los 30, yo no lo voy a aguantar. Entonces, preguntan cuánto queda fuera de esto. En el fondo, ¿es mayor a 40 o menor a 20? Eso lo están preguntando. Entonces, acá hice una tablita como con los datos que hay que sacar. Entonces, esto es lo que nos piden, porque nos piden qué porcentaje está fuera de los límites especificados, que es 30 más 10, 40 y 30 menos 10, 20. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el X sea mayor a 40 o el X sea menor a 20? Entonces, para eso vamos a sacar estos datos. ¿Qué son estos datos? La tolerancia es lo que les comentaba. ¿Cuánto voy a aceptar? En el fondo, yo voy a aceptar más de 10 o menos de 10. No más que eso. Entonces, la tolerancia es la que se conoce como 10. Entonces, después, la media muestral va a ser el promedio de todas las observaciones. Y la varianza muestral, lo mismo. La varianza de todas las observaciones. Entonces, sacamos el promedio de todas las observaciones.
es 33, que si se fijan, obviamente va a dar el mismo valor que sacamos acá, porque acá sacamos la media de cada uno y después promediamos esto. Entonces es lo mismo que sacar el promedio de todo esto. 30,17, 30,17. Y la varianza muestral, la fórmula es var, y acá hay uno punto P y otro punto S. El punto P, si se fijan, sale varianza de la población, y este dice varianza de una muestra. Entonces, como estamos tomando una muestra y no todo, es el par punto S. Y seleccionamos todo. Y la desviación es la raíz de la varianza. La raíz de la varianza. Entonces, acá viene el determinar, porque nosotros queremos determinar la probabilidad que esté entre 40 y 20. Entonces, acá les quería mostrar como esto. Esto es lo que nos están preguntando. Probabilidad de que el X sea mayor a U más 10 o menor a U menos 10. Estos, no sé si se acuerdan del alfa. El alfa se definía como probabilidad que se observe una señal fuera de control, dado que el proceso está bajo control. Entonces, el que el proceso está bajo control significa que la media va a ser U, va a ser la media exacta en el fondo. No, como que la media no tiene una, o sea, está bajo control, entonces la media va a ser el X barra, por así decirlo, va a ser el U. Entonces, y que esté fuera de control significa que el X es menor a U menos 10 o mayor a U más 10. Entonces, esta la probabilidad es lo mismo que decir probabilidad que se observe una señal fuera de control, o sea, que esté fuera de estos límites, dado que el proceso esté bajo control, o sea, que el X barra se pueda escribir como el mío. Entonces acá solamente como jugando un poco con los datos, esto se puede transformar a esto, porque si se fijan este es el valor absoluto. Entonces esto es X menos U mayor a 10, que es lo mismo que esto, pasándolo para allá, o X menos U mayor a menos 10, que es lo mismo que esto, pasando de U para allá. Si se fijan, esto se puede escribir así mismo. Y ahora dividimos ambas partes por el sigma. Entonces, esto lo dividimos por el sigma y nos queda esto. Y el 10 también lo dividimos por el sigma. Y nos queda 10 dividido el sigma, que es la desviación. Entonces, esto es lo que se conoce como cuando uno normaliza la normal. En el fondo, pasar del X y transformarlo a un Z. Porque no sé si se acuerdan que X menos mu partido de sigma va a ser el Z. Entonces, estamos sacando la probabilidad de que Z grande sea mayor a este Z, que es 10 partido en sigma. Entonces, este va a ser como nuestro como Z sub 0, como el Z que estamos evaluando. Entonces, nuestro Z va a ser 10 partido en sigma. ¿Alguien se perdió en este proceso o todo claro? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, Ya. todo bien, sorry. Es que como a veces se me va el internet, a veces ya veo que me quedo hablando sola y no cacho. Y entonces el Z va a ser el 10, que es nuestra tolerancia, igual a 10, partido el sigma, que va a ser la desviación muestral. Tenemos Z de 3,3. Si se fijan, es un poco mayor al típico Z de 3, como del Six Sigma, que sería Z3. Entonces, acá queremos la probabilidad de que sea más de 40 o menos de 20. Entonces, en el fondo, ya vamos con que es esta misma, la probabilidad de que sea más de 40 o menos de 20, llegamos a esta fórmula. Y esta, como es valor absoluto, es que el Z sea mayor a 3,3 o menor a 3,3. Entonces es lo mismo que decir como que sea 2 veces como ese extremo que me queda. Las 2 veces que Z sea mayor a 3, por ejemplo. Entonces se puede transformar a que sea 2 veces por la probabilidad que Z sea mayor a 3,3 en este caso. Y acuérdense que cuando es mayor, se puede pasar a 1 menos, menor. Entonces, probabilidad que sea mayor a algo es lo mismo que 1 menos probabilidad que sea menor a ese algo. Entonces, esta es la fórmula que vamos a aplicar para calcular la probabilidad que esté entre 40, o sea, más de 40 y menos de 20. Entonces, hacemos 2
por 1 menos, y esta es la probabilidad normal, entonces usamos la fórmula de this.norm, y esta es estándar, entonces usamos la estándar, porque tiene media serie de iteración de 1, porque estamos usando el z, nuestro z es este, y acumulado es 1 porque es menor a eso, y si fuera exacta habría que poner 0, pero voy a acumular. Y nos da este valor, que si quieren lo pasamos a porcentaje. Ahí lo he escrito como porcentaje. Es como un 0,09%. Entonces, cuando nos preguntaban qué porcentaje de la distribución de probabilidad estimada quedan fuera de estas especificaciones, un 0,09% queda fuera de estas especificaciones, que es más de 40 o menos de 20. ¿Se entiende? Sí, todo bien. Vale, gracias. Entonces, ahora, volviendo a lo que nos pedían en la C, ya nos pedían estas exigencias, comente si el sistema es capaz de satisfacer con las especificaciones del cliente. Entonces, para esto, como les comenté antes, esto es una probabilidad de que partimos de esta base, probabilidad de que se observe una señal fuera de control, dado que el proceso está bajo control. Y eso es justamente la definición del alfa, que era el error tipo 1. Como, ¿cuál es la probabilidad de que estaba bueno, pero yo dije que estaba malo? Entonces, vamos a sacar el alfa, que es la probabilidad. Acá, por ejemplo, sacamos la probabilidad que z sea, o sea, el valor absoluto de z, sea mayor a esto. Pero el alfa va a ser la probabilidad que el valor absoluto de z sea mayor a 3, porque el clásico es el Six Sigma, que es cuando z es igual a 3. Entonces vamos a hacer la misma fórmula, pero con el z igual a 3. Con la misma fórmula, pero el z no va a ser este, sino que va a ser 3. Entonces, si nos da un 0, o en porcentaje, que sea mejor, un 0,27%. Entonces, ¿qué significa esto? Que la probabilidad como estándar, aunque se escribe así, la probabilidad estándar, o sea, la probabilidad que se observa una señal fuera de control, dado que el proceso está bajo control, es un 0,27%. Pero con la exigencia del cliente es más chica todavía. Entonces, como este porcentaje es mucho más chico que este, sí va a ser capaz de satisfacer con las especificaciones del cliente, que es la de 40 y 20. No sé si se entiende, como quizá que es difícil entender el concepto de estos valores. ¿Se entiende o alguien quedó un poco perdido ahí? Yo me perdí un poco. Yo quedé colgado, sí. Ya. Miren, la cosa es que la posibilidad de obtener un z mayor a 3 o menor a menos 3, porque este es valor absoluto, es de un 0,27%. O sea, un 0,27%. Acuérdense que, creo que se dibujó, o sea, pero cuando tienen la normal, el z de 3 cubre el 99,70 y algo por ciento de los casos. Como casi siempre, cuando casi 100%. Entonces, este es como el estándar, que es como lo del Six Sigma. Entonces, un 0,27% de las veces van a ver, va a estar fuera de estos valores, en el fondo el que especifica el z igual a 3. O sea, mayor a 3 o menor a menos 3. Pero yo no quiero un z3, porque el cliente nos pide estos valores. Y esos valores llegamos a que se traducían a un z igual a 3,3, o sea, es un poco más que 3. Entonces piensen que si tienen la distribución normal, el z3 está acá, no sé si están viendo, ¿se ve? En el fondo, Sí, sí se ve. tienen el z3 acá, entonces la probabilidad que esté como hacia el extremo es 0,27, pero si el z es aún mayor, 3,3, la probabilidad se achica que esté en el extremo. Entonces, por eso esta probabilidad da más chica que esta, porque el z es más grande.
este en el fondo corresponde a un z de 3,3 aproximadamente, y este un z de 3. Y esta es la probabilidad de que el valor absoluto de z sea mayor a ese z, que es este. Tenemos estas dos cosas. Tenemos que con un z igual a 3, que es como el estándar, que se cumple el 99,70 y algo por ciento de las veces, dan estos valores, y si aumentamos un poco el z, esa probabilidad va a disminuir. Entonces, como estas son las especificaciones que nos dio el cliente, entonces como es menor a este valor, entonces vamos a cumplir con lo que quiere el cliente, porque el cliente quería esto. Si hubiera sido mayor, no lo hubiéramos cumplido. O sea, para responder la pregunta, si es que somos capaces, el sistema es capaz de satisfacer con las especificaciones del cliente, hay que comparar con el valor de alfa. Si es menor, lo cumplo; si es mayor, no lo cumplo. Como es menor a este valor, es menor a este, sí se van a cumplir las especificaciones del cliente, que es una tolerancia de 10. Si, por ejemplo, quizás si es que permito una mayor tolerancia, por ejemplo, no sé, 20, se va a achicar mucho más el número, porque estoy permitiendo mucho más, como ya te voy a permitir si es que te desvías hasta 20, donde te estoy permitiendo que te desvíes mucho más, que te equivoques más, por así decirlo. O sea, la probabilidad de que esté fuera de esos límites es mucho más chica todavía, porque le estoy dando como más, le estoy como aceptando más cosas, por así decirlo. Si es que disminuye este valor, la probabilidad, si yo digo como no te podí, onda, tenés que producir siempre casi que lo mismo que la media, onda, no podí aumentarte más que la media más 1, o sea, que el 30 más 1, o que el 30 menos 1. O sea, tenés que estar entre 29 y 31 todas las veces. Entonces la probabilidad, obviamente, de que esté fuera de esos límites, entre 29 y 31, va a ser mucho más grande. Si te cae un 74%, porque no me permitió nada de tolerancia. ¿Se entiende quizá ahí más el concepto? Sí, ahí sí. Entonces, en el fondo, si tolero más, obviamente la probabilidad de que esté fuera de esos límites va a ser ya casi nula. Ese es como el concepto de tolerancia. También, por ejemplo, me podrían preguntar al revés, como, ¿qué tolerancia tengo que tener? Porque acá lo que tenemos es un 0,09% de fallas. Entonces, ¿qué porcentaje, o sea, qué tolerancia debo tener para tener un 2% de fallas? En vez de, para tener, o sea, voy a aceptar más fallas. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, por ejemplo, yo no quiero este porcentaje de fallas, quiero un 2% de fallas. Quiero un 2%. Entonces, ¿qué tolerancia voy a permitir para que las fallas sean un 2%? Esto es más difícil de resolverlo como manualmente, o sea, hay que hacerlo con Solver. Igual es súper cortito, si quieren, igual tenemos tiempo, así que lo podemos resolver para entender mejor el concepto. Entonces, vamos a usar esta misma fórmula. O sea, en el fondo lo que tenemos que determinar es la tolerancia. Y para determinar la tolerancia, necesitamos del z. Si se fijan, el z es la desviación, o sea, la tolerancia partido de la desviación. O sea, ya, la desviación va a ser la misma, la varianza va a ser la misma. Estos son los valores que tenemos que determinar. Entonces, tenemos que determinar el z, porque a partir del z vamos a determinar la tolerancia. Entonces, vamos a poner esta misma fórmula en esta columna, pero ahora no con ese z, sino con este z, que no sabemos cuál es. Es exactamente la misma fórmula, estamos trabajando ahora con esta columna, donde no sabemos el z y queremos saber el z para poder saber la tolerancia. Entonces el solver nos va a determinar, en el fondo queremos que ese valor sea un 2%. Ahora se nos puso eso porque no hay ningún número acá, pero con el solver va a cambiar. Entonces podemos resolver con el solver. Podemos decir que lo que nosotros queremos es que este valor sea un 2%. O sea, perdón, que este valor sea un 2%. Que ese valor sea un 2%. O sea, que ese valor sea igual a 0,02. ¿Y qué celda voy a cambiar? La celda del z, que esa es mi variable.
vamos a resolver. Y ahí, bueno, he aproximado, pero sea más bonito. Ahí sí. Y ahí nos dio que tenemos un Z de 2,32. Si se fijan, es más chico que este. Entonces saquemos la tolerancia. Acuérdense que en el fondo Z es igual a tolerancia partido de desviación. Z igual a tolerancia partido en desviación. Entonces, pasando al otro lado, la tolerancia va a ser Z por desviación. Entonces, la tolerancia va a ser el Z por la desviación. Entonces, si se fijan, es una tolerancia más chica que 10. Entonces, mis límites van a ser más estrictos, pero la probabilidad de que falle va a ser más grande, porque estoy como acortando mis límites. Entonces, obviamente, la probabilidad de que esté al extremo va a ser más grande. ¿Se entiende como el caso inverso? En fondo, determinar la tolerancia. La pregunta en el fondo era como, ¿qué tolerancia se debe tener para tener ¿qué tolerancia se debe tener para tener un 2% de falla? Ese 2% era un ejemplo. Entonces, para eso sacamos el valor de Z0 a partir del solver. Eso fue lo que nos dio el solver. Y ahí podemos sacar una tolerancia de 7. Entonces, si se fijan, mientras menor sea el Z, menor también va a ser la tolerancia y mayor va a ser la probabilidad de falla. Sí, en el fondo, mientras mayor sea este valor, los límites de control son más estrictos. O sea, con este valor tenemos un límite de 10, y si es mayor, tenemos límites más estrictos, que son más chicos todavía. En el fondo, en vez de ser 20-40, que en este caso, tendremos el 30 menos 7 y 30 más 7. Tenemos entre 23 y 37. Entonces, si se fijan, mientras mayor sea este valor, más estrictos serán los límites. ¿Se entiende alguna pregunta? Se entiende, o sea, ¿Sí? sí se entiende. Bacán. Entonces, ahí igual pueden ir jugando si quieren, cambiando, no sé, por valores de la tolerancia, qué va pasando, y ahí van entendiendo un poco más como los conceptos de la tolerancia. Eso era, entonces, en cuanto a la pregunta, comente si el sistema es capaz de satisfacer con las especificaciones. Sí, porque el porcentaje es más bajo que alfa. ¿Y qué porcentaje se encuentra fuera de esto? Un 0,0009. O sea, no le pasa nada porcentaje. Eso sería. Acá, o sea, les dejé, tenía aquí, pero es el mismo ejercicio, pero es un ejemplo del libro, por si lo quieren revisar. En el libro está súper bien explicado, en verdad, esta parte de la gráfica y de la tolerancia, por si lo quieren revisar. Pero era el capítulo 11, creo. El 11, y la primera parte habla de las gráficas y toda la parte. O sea, en la página 621, acá tenía escrito el capítulo. Súper bien. En la 621 del libro sale este ejemplo, que es la misma idea. Si se fijan, tenemos un X barra, tenemos una variancia muestral, una desviación muestral, que son los mismos datos que teníamos acá, estos tres, y una tolerancia, que en este caso me decían más o menos 0,025. Si se fijan, ese mismo proceso que está escrito en la tablita acá. El mismo procedimiento, solo con otros datos. Y se saca la fórmula que era 2 por 1 menos, que es esta misma fórmula. O sea, si quieren se lo puedo igual mandar con esta pestañita, pero era para... Y esta era la misma idea que vimos recién. ¿Qué tolerancia debo tener si quiero tener un 5% de fallas? Y ahí es exactamente lo mismo que hicimos recién. Pero ahí por si también quieren revisar ese ejercicio, va a haber otro tipo de ejercicio de este mismo tema. Eso sería. Fue más cortita hoy día, por primera vez. ¿Alguno tiene alguna pregunta de cualquier cosa? ¿Cuándo tienen la prueba? Ahora pronto, ¿no? El lunes. Lunes.
Ah, lunes, chula. ¿Y cómo van? Ojalá que bien. Bien, bien igual. No, bacán. Si tienen alguna duda también me dicen nomás o me mandan un WhatsApp o un mail, lo que sea. O si tienen alguna duda ahora, también la podemos resolver. Yo tengo una duda de la ayudantía pasada. Ah, ya, a ver. Que hicimos un Six Sigma y te preguntaban como si el máximo valor de la muestra como significa que sea el máximo valor de todo. Ah, la primera. ¿Verdad? Sí. Y ahí sacamos el Six Sigma Ujú. y decimos que podría ser, pero no, porque hay una probabilidad de que no esté. Ajá. ¿Qué pasa si es que, no sé si puede pasar, pero si es que diera, ponte tú, 16,93, el límite de arriba? Ah, que esto fuera, este límite sea 16,93, algo así. Claro, Ah, que algo sea así. mayor a esto. Sí, A ver, la pregunta era, ¿tiempo máximo de esto es 16,9? O sea, en el fondo, el 99,73% de los resultados del proceso en general, o sea, no de esta muestra en general, van a estar entre estos valores. Puede haber unos valores que sean más grandes de este, de hecho puede haber quizá alguno que sea, no sé, por 20, así como justo se demoró demasiado ese viaje. O sea, hubo uno que ya. se demoró mucho. Pero esto nomás lo que te da es que el 99,73% de los resultados totales están entre estos valores. Puede ocurrir que haya uno más grande. Entonces puede ocurrir que, que el máximo de todos sea mayor a 16,9. No Ya. en el fondo esto no quiere decir, o sea, el que el máximo de estos datos de la muestra sea 16,9 no quiere decir que el máximo de todos los tiempos de la población entera, por así decirlo, es 16,9. Puede haber un valor mucho más grande a este quizás, pero sabemos como con seguridad que la mayoría, el 93,73, va a estar entre estos valores. Pero puede haber un valor más grande. Ya, eso era, gracias. De nada. Eso era el gráfico que les quería mostrar antes, el de 3 sigma, que era 9,73. Eso. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o lo dejamos hasta acá. Yo tengo una duda pequeña que me pasó en la tarea, de hecho, ¿Ya? que es de CPM. Que a nosotros nos dijeron que, por ejemplo, cuando existían dos rutas críticas, o sea, la idea era como reducir las dos al mismo tiempo, Ajá. cuando uno la acelera. Y siempre uno busca como la actividad que tienen en común para acelerar las dos rutas. Ajá. Pero hay un caso, me pasó también en la tarea, que por ejemplo que el costo de la suma de dos tareas, que no era la misma que estaba en cada una de las rutas, era menor que el costo de la que tenían en igual, ¿sí? O que tenían la misma. Ah, como que quizá era mejor disminuir esa... Sí, puedes acelerar un día estas dos tareas, claro, pues cubro las dos rutas, era más barato que acelerar como otra que estaba atrás, ¿sí? Ya, es que quizás sea Entonces, más barato, pero si es que la reducí, quizás el tiempo de completación del proyecto no se va a reducir, porque quizás siga habiendo una crítica igual del mismo tamaño, quizás, ¿sí? Como quizás el costo sea menor de reducir otras tareas, pero para reducir el tiempo del proyecto total, necesito reducir una actividad que esté sí o sí en las dos rutas críticas, porque como son rutas críticas por lo mismo, en el fondo, si disminuyo una de esta ruta y otra de la otra ruta, quizá el tiempo del proyecto no me disminuya tanto como disminuyo si acelero una que está en las dos rutas. No sé si se entiende. Una cosa es el costo sí, y otra cosa es el tiempo del proyecto. O que ya esté más claro, rápido. sí, entiendo, pero, o sea, sí puede pasar. Pero el hecho de que uno acelere en las dos rutas, o sea, a la vez, porque no voy a acelerar, ya no se pueden acelerar otras actividades que, o sea, como que no está en la ruta crítica, no voy a acelerar, obvio. El hecho de acelerar en la ruta crítica ya te hace disminuir el proyecto, ya te hace disminuir el proyecto, sí o sí, ¿cachai? Porque está en la ruta crítica. Y quizás te quede la otra ruta, porque no sé, pues tenéis dos rutas críticas, y en una está la ¿Sí? letra A y en la otra está la B, pero no están en las dos. Si reducir la actividad A, la otra ruta crítica va a seguir siendo, seguir teniendo el mismo valor.
¿Así? Vaya solo a Sí, reducir pero a una eso de voy. las rutas. Sí, por eso voy. Lo que pasa es que por ejemplo, estaba la A y la B, por ejemplo, Ujú. y atrás de esta estaba, no sé, alfa. Que de alfa sale A y B. Si yo reduzco A y B a la vez, era más barato reducir que alfa. Ah, tenía alfa, A, B Y las dos y, son ruta crítica. Sí, y las dos eran críticas. y las dos son ¿Cachai? críticas. Claro, las dos ¿Y, rutas son y críticas y probaste, está la tarea. o sea, probaste si te disminuía como el tiempo del proyecto? Sí, sí, pues, o sea, el, con una cuando no hacía eso, pues el tiempo era 26 y el costo era 280, pero cuando lo hacía, me redujo el costo y el proyecto, claro, el tiempo del proyecto era más, ¿cachai? Mm. Pero el tema era que ahí que si yo reducía una y otra, salía otra ruta crítica, entonces como que era como que el problema se abría así dependiendo de cómo lo hacía. Ajá. O sea, es que lo Entonces no que sabía hice, si se podía hacer eso. o sea, por lo Entonces, menos lo que hice ese método, onda como definición del método, es como reducir una actividad que esté en las dos rutas críticas. O sea, en toda la ruta crítica que aparezca. No me acuerdo qué cantidad era, pero ¿cuándo pudimos haber hecho eso? ¿Como a la 8? Cami, en la ayudantía 6 creo que vimos algo así, donde No hay sé. dos rutas críticas. Gracias. Mm. Ay, sí, esta era. O sea, por ejemplo, acá habían dos rutas críticas y claro. en el fondo la única que podíamos Sí, reducir pues ahí como era o que, la A o la E. La C y la B no se podían, aunque fueran más baratas. claro, pero es que eso, la C y la D eran más baratas, no se podían porque no están en las rutas críticas, pues, obvio. Ajá. Y además que no podías porque, claro, son más baratas, pero si reducís C y D, tenés que incurrir con en el costo de 60 y 50, que son 110 la suma, ¿cachai? Pero hay O sea, veces, tú veis o el sea, caso en que esto sea 5, por ejemplo. claro, Y es como que mejor reducir esas dos es que más ninguna. barato reducir C y D, es más barato reducir C y D, que están en las rutas críticas, que reducir E, Ajá. ¿cachai? Y el tiempo se reduce y el costo es más barato. Sí, me encanta que le veo toda la lógica. Pero no me acuerdo qué nombre tenía este método. Igual sale en el libro por si lo quería revisar, pero dice eh, No. para reducir la terminación del proyecto, es necesario reducir el tiempo de una actividad a lo largo de las rutas críticas presentes. Sí, Entonces, sí. igual, a ver, y si logra hacer la prueba, ¿qué pasa si me perdí? ¿Dónde está? O sea, es una duda que me surgió en el momento, porque Sí, lo o sea, discutía lo otro con súper un compañero de otra lógico. sección y me dijo como, oye, pero esto, de hecho, él me dijo esto, como, y dije, wow, ¿verdad? No, puede Ujú. ser. O Entonces, sea, como tiene es toda la media pero lógica, pero como por método, no sé por qué, o sea, por método, lo que digo, como la definición del método, es que tiene que estar en ambas rutas. Pero claro, el por qué, no sé si tiene una explicación. O sea, quizá podría desarrollar un ejercicio y no sé si quería desarrollarlo ahora mismo, puede ser. Probando. Uy, eh, está llegando. o sea, en realidad, o sea, ahora empezar a mandarle un mail al profe a la tarde, porque como que hay hartas cositas en todos lados, entonces Ajá, le pregunto al profe como que si se puede, si me dice que sí, sí, si no, no, y por último lo voy a escribir en el foro o decir digo que ya. Sí, o sea, se supone que no se puede, pero por lo que sí, como que se ve lógico que sí se pudiera, pero no se puede, ¿cachai? sí, O sea, por esa es método la no se duda. puede. Ajá, sí. Ahí igual voy a Bueno, estar. pero aclarar, igual, igual le voy a preguntar al profe, claro, le voy a preguntar al profe ahí, voy a comentar por el foro, no sé, por lo que están acá y si dejé la misma embarrada con la mente, no sé. O igual le voy a estar una mirada y cualquier cosa te respondo. O mando por el foro también, no sé. Ya, bueno, Pero igual ahí si queréis preguntar al profe, quizá te pueda dar una respuesta mejor. ya, Pero vale, bueno, por gracias, método no se puede, pero claro. se escucha lógico lo que dice. Ujú. Vale, gracias. De nada. Oye, Cami, Dime. ¿por qué en ese ejercicio que estábamos viendo de la ayudantía 6, en el S reduce 2 días al tiro de una, en vez de un solo día? Y El, otros se reducen como un día nomás. o sea, la técnica que yo hago ahí es tener esta talita. Ah, no pesqué lo último, pescalo hasta acá nomás. Eso no agregué después otra cosa.
Y esta se va actualizando, las fórmulas están ya puestas. Entonces, si cambio los tiempos, se van cambiando. Entonces, la cosa es que hay que ir reduciendo de uno en uno todas las actividades para ver si es que llega a aparecer una nueva ruta crítica al acelerar en un día alguna tarea. Porque puede que al acelerar en un día se agregue una ruta crítica. Entonces, te referíais de acá a acá, ¿o no? Sí, esa misma. Dejo volver al 50 y 50. O sea, lo que hice en ese momento, quizá acá se ve en resumen, pero en su momento solo disminuí en una cantidad el tiempo de la E, de 4 a 3, y lo cambié acá, y ya no sé qué tiempo eran acá, porque quizás está al final. Y como no aumentaba ninguna ruta crítica nueva, lo seguí disminuyendo, porque seguía siendo el más barato. O sea, el más barato Ya, que listo. está en ambos. Ahí entré. Entonces, de aquí a X, como que me salté un paso en verdad, pero es porque no se agregaba ninguna ruta crítica más. Entonces, lo que voy haciendo acá es partir con los tiempos normales. A ver, no sé dónde pueden estar. ¿Es esta misma? No, esta misma, sí. ¿Era de la A a la E o era más? Ah, sí. Ah, claro, aquí está. Ya, esos eran los tiempos al principio. Y ahí se actualizó la tabla. Entonces, fui partiendo desde el principio. De la A, de la C y la E, la mejor a achicar es la A. Entonces la archivo A2. ¿Y qué pasa en ese momento? Veo la holgura y la crítica está la A, la C y la E. Entonces siguen siendo las mismas, no se agrega ninguna más. Entonces ahora, ¿cuál me conviene achicar? Esta ya la achiqué a 2 y ya no la puedo seguir acelerando. Se me quedan estas dos y la más barata es la C. Entonces bajo de 5 a 4. Entonces la C, bajo de 5 a 4 y veo si aparece una nueva y si aparece una nueva, que es la B. Entonces ahí me aparece una nueva ruta crítica, porque tenemos críticas la A, la B, la C y la E. Por eso disminuí hasta 4 nomás. No, ¿ahí dónde estaba? La C se disminuyó a 4 y apareció esta nueva ruta crítica. Entonces ahora se ve de nuevo cuál es la más barata y que esté en ambas rutas críticas. Solamente me queda la E. Y acuérdense que es la más barata y también tiene que ser menor al ingreso que voy a tener, que es el valor de C. Creo que acá era 100. Entonces en este caso disminuimos la E y disminuyo en una cantidad. Acá quizás nos saltamos un paso, pero disminuyo de 4 a 3. Entonces paso de 4 a 3, veo si es que aparece una nueva crítica y no aparece ninguna nueva crítica. Entonces voy a seguir disminuyendo de 3 a 2. ¿Cachai? Por eso como que nos saltamos un paso. Pero igual era como de uno en uno. Mejor asegurarse e ir de uno en uno para ver si van apareciendo nuevas críticas. Ya, gracias, Cami. Y nada. Eso sería. Igual con A, dime. En la prueba vamos a hacer esto con el solver, ¿cierto? ¿Cómo? Que en la prueba vamos a usar el solver para esta parte. Ah, sí, pueden. De hecho, pueden hacer. Acá le enseñé cómo hacerlo con el solver. Sí, es que después de que lo hacemos con el solver, ¿cómo vemos cuál es la ruta crítica? Hacen lo más fácil es hacer el dibujo con estos tiempos que le entregan. Hacer como el típico dibujito del grafo con los tiempos que entrega el solver y ahí determinar ahí el EF, el LL, o sea, y todo eso para ver cuáles tienen los... Ya. ¿Sí? Pero en el mismo solver no se puede ver. Habría que hacer el solver, ver los tiempos y ahí hacer el gráfico, o sea, el grafo con... Ya me quería asegurar nomás. Que me tincaba que no tenía cómo verlo así nomás. No, así como a simple vista es difícil. hay que hacer el gráfico. Gracias. De nada. Eso sería. No sé si alguien tiene más dudas. Lo bueno para esta prueba igual hay muchas cosas que son como, pueden tener sus planillas hechas como de antes también. Y practiquen con esas planillas, no hagan como la planilla y después la prueba sea la primera vez que la usen. Háganla antes de hacer ejercicio y haciendo ejercicio van usando esa misma planilla. Que sirve, por ejemplo, para la distancia, por la distancia todavía no le he hecho la distancia,
o estos modelos de CPM, también es útil tener como alguna planilla como de antes y ir practicando con esa planilla, como tips. Eso sería. Bueno, gracias. Te pasaste. De nada. Bueno, Que estés bien. Chao, chao. Chao. Chao, Cami, gracias. Chao, Cami, gracias. Chao, que estén Chao, bien. Cami, gracias.